Arranquemos charlando, si te parece, Fer Gómez, por el tema, bueno, de lo que anunció Milei ayer, antes de irse a Estados Unidos con Majul, que va a tener esta característica, ¿no? Entrevistas que después son editadas por el propio equipo de Javier Milei, algo bueno. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Fuerte. Sí, sí, sorprendente. Marca también un poco la relación de fuerza coyuntural y circunstancial que le otorgó el resultado electoral. Los grupos económicos de la comunicación decidieron no levantar nada la voz, Claro. después de concertar entrevistas y llegar y ver que solo puede ingresar el periodista bajo condición de no repreguntar. Esa es la situación. Hoy es cada entrevista que vemos, la vemos con el mismo decorado porque se desarrollan adentro del Hotel Libertador. Todas tienen la misma estética porque son filmadas por un equipo de producción audiovisual del propio Javier Milei. No acceden al crudo de la entrevista los canales que la retransmiten la entrevista posterior, y los periodistas entran bajo la condición de no repreguntar, y la edición final del producto de la entrevista es entregado al canal sin posibilidad de poder reclamar al respecto. Se transmite tal cual y aún así Javier Milei no siempre queda muy bien parado en las entrevistas, ¿no? Esto es una particularidad para tener en cuenta, pero evidentemente los grupos económicos que se hacen cargo de la comunicación hegemónica en la Argentina andan con algún temor, evidentemente porque no han ni siquiera advertido sobre una situación que pone en riesgo puestos de trabajo, que lesiona los convenios colectivos del personal de televisión, bueno, y una innumerable cantidad de conflictos que le debe traer puertas adentro de cada uno de los canales que van a hacer esta mise en escena, esta puesta en escena. Ahora es la Nación. La Nación, TN, América, con Trebuch, donde se produjo el hecho que denunció Nancy Pasos, donde aparentemente él tuvo un brote y pateó las sillas y qué sé yo y qué sé cuánto. Fue contenido por la ministra de Capital Humano. Hasta ahora fue eso. Pero, bueno, las entrevistas... Neura con Fantino. Neura con Fantino. Las entrevistas son la única forma de poder conocer, o por lo menos mirar por la cerradura del abismo que ofrece las convicciones ideológicas de Milei. Sí. Si uno ve las entrevistas, las primeras eran de pura convicción ideológica, eran definiciones tajantes a las cuales venía acostumbrado en la campaña, con poca eficacia para descular por dónde viene lo práctico, la acción política concreta, ¿no? El cierre del vamos a cerrar el Banco Central, eso es innegociable. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué vas a hacer con el personal? ¿Qué vas a hacer? A ver, arranquemos por ahí, Fer, porque podemos decir que la primera definición, o la más importante, es quién va a ser el ministro de Economía. Luis Toto Caputo viajó con Milei a Estados Unidos, va a estar en las conversaciones con el Departamento de Estado, posiblemente con el Tesoro y con el Fondo Monetario Internacional, y Caputo estuvo el viernes con los bancos y les dijo no se va a dolarizar. El tema es que son rumores, son planteos de reuniones de un tipo que todavía no está confirmado y de un gobierno que todavía no asumió. No, es un gobierno plagado de incertidumbres, que es lo que decíamos, o por lo menos cuando dejábamos el título de cuáles debieran haber sido por ahí en las expectativas, las grandes definiciones de Javier Milei, las líneas directrices, por un lado, hasta ahora de las originales, que era dolarizar la economía como mecanismo de estabilización monetaria, Sí. el cierre del Banco Central para eliminar la casta bancaria a través del cierre del mecanismo de las LELIQ. Parecen ahora que empiezan a quedar aletargadas en el tiempo hasta concretar algunas definiciones previas, que es lo que expone Milei. Y el déficit cero, que es el latiguillo con el que recurrentemente se habla de ajuste en nuestro país, parece ser el único que va quedando instalado como única definición para implementarse rápidamente y en formato de shock. Yo creo que a la línea directriz se suma la definición del gabinete, con qué contás vos, con qué equipos contás vos para llevar adelante las definiciones que vas asumiendo.
Naturalmente siempre se pone especial atención en el ministro de Economía, sobre todo con los desórdenes macroeconómicos que tiene la Argentina y con la situación crítica y las tensiones sociales que se refleja con cualquier variable mínima en la macroeconomía, pues se refleja en los precios, se refleja en el deterioro de los salarios. Entonces ahí habría una definición. Los nombres, es decir, se van agolpando nombres en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, uno peor que el otro. Algunos, no hay nadie que no haya sido probado en el fracaso económico o en la implementación de políticas brutales de neto corte neoliberal que implican necesito plata, salgo a buscar deuda en el extranjero para cerrar un capítulo en la Argentina y dejar abierto el capítulo del endeudamiento externo. Por ejemplo, vayamos por partes para poder explicar esto de la economía, que es muy importante. Lo que ayer definió Milei que le va a pedir al Fondo Monetario es un rollover, que sería un perdón, ¿no? Eso es un waiver. El rollover es una... El waiver es el perdón, es el nombre técnico con el que el Fondo Monetario trabaja. No cumpliste con las metas, entonces te doy un waiver. Y el rollover es una renegociación. En realidad el rollover es una refinanciación sobre refinanciación. Una bicicleta, digamos. Una bicicleta. Lo que le van a pedir es guita. Al fondo, es un enganche chino, algo que el FMI, la verdad, que la Argentina no haya construido un aprendizaje de lo del 2018 es realmente preocupante, sobre todo porque los últimos 4 años de gobierno debieran haber discutido y cuestionado más seriamente el acuerdo con el FMI. Las consecuencias prácticas son estas. Hoy, un presidente electo y su eventual ministro de Economía van a reeditar la discusión del 2018 con el FMI y pedirle que cumplan con las condiciones de aquel préstamo renegociado varias veces. Ahí va. ¿Qué quieren? 11.000 millones de dólares. 11.000. Más o menos sería el número. Habría que ver el derecho especial de giro en cuanto está ese día, pero sí, más o menos. 11.000. ¿Cómo para cerrar el tema del ELIX? No lo pueden cerrar con 12.000 millones de dólares. Necesitan eso. 30.000 que necesitan. Van a hacer un show de deuda. Si Caputo es el ministro de Economía y la solución queda en la carpeta de Caputo, y si, como dijo anoche Milei en el pase de comedia con Majul, sí, como Caputo es un crack de las finanzas, lo que hay que salir es a buscar plata en el extranjero, es deuda externa para pagarle a los bancos la estafa de la LELIQ. Eso es lo que van a hacer. No hay mucha más ciencia en eso. Digo, es una receta muy clásica. En la Argentina sucede cada vez que un gobierno liberal, de neto corte liberal, agarra el gobierno, sale a endeudarse en el extranjero, aprovechando las expectativas, le entrega a especialistas y campeones internacionales de la fuga de capitales esos dólares que ingresan desde afuera, y después queda el perno de la deuda externa como una eterna letanía para el conjunto de nuestro pueblo. Eso es lo que... Angie, te iba a pedir, ¿viste el audio de Milei sobre Caputo? Que es lo que está comentando Fer, así también lo hacemos escuchar a la audiencia, porque es cuando él ayer con Majul define, ¿no?, a este Messi de las finanzas que había dicho Mauricio Macri. Escuchemos, dale. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar finalmente Luis Toto Caputo? Que estuvo con los banqueros, porque dice, bueno, va a ser ministro, va a ser presidente del Banco Central, secretario de Finanzas. ¿Qué papel va a jugar? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Más allá que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre. Ahora, está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos. Es decir, con el balance del Banco Central, que tiene que ver con el problema de las LELIQs. Eso, para tener un orden de magnitudes, haría que si vos te vas a un equilibrio tipo Rodrigazo, la llamarada inflacionaria te la podría multiplicar por 4. Primer punto, no menor. Recordemos que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Sí. Si hoy 4% de pobreza, 25% de pobreza en unos días. Exacto. Entonces, pensá en lo siguiente. Si el Rodrigazo implicó multiplicar por 3 la tasa de inflación, por lo menos estaríamos hablando de un 1800%. Sí, no, discúlpame. No. Por 6 sí, 1800. Ahora,
Pero además el problema es del doble del que teníamos en el Rodrigazo, con lo cual estaríamos en 3.600. Bueno, ahora ponele un problema en el balance del Banco Central que te la multiplique por 4. Listo, es un desastre. Tenés que desarmar la bola del LELIC por 25.000 millones de dólares aproximadamente. Exactamente. El equivalente. ¿Para qué? Para evitar la hiper. Es clave para evitar la hiper. Digamos, es fundamental. Muy bien, entonces ahí está el endeudamiento que vos planteabas, que vamos a suponer en borrador. Le da 11.000 el FMI y lo que le dice a Milei es, bueno, pero acá tenés que hacer reforma laboral, reforma previsional. Mira, yo creo que hay dos problemas en los nudos de Milei. Uno es económico y el otro es político. En el económico, evidentemente, lo que marca las entrevistas, las varias, esta es una, tiene una mirada como un caballo con anteojeras, directo hacia el problema de las LELIC y el Banco Central. Es decir, un problema el único tema financiero y monetario. Como que contrayendo deuda para darle dólares a los bancos para que desarmen sus posiciones de timba financiera, va a resolver el problema de la Argentina. Y eso es un capítulo del problema de la Argentina. Y va a resolverlo, si lo plantea en los términos que lo plantea Caputo, es en las peores condiciones. En otro tramo de la entrevista ayer él decía, tuvo una reunión con los bancos el otro día Caputo y todos los bancos salieron contentos. Claro, porque la posibilidad de que los bancos ven hoy, ¿no? El gobierno actual, Sergio Massa, sí, les está desarmando parte de las posiciones de las LELIC, otorgándole bonos duales, es decir, bonos que se ajustan al tipo de cambio. Es decir, que es un pedido de los bancos. La pretensión de los bancos es tener algo atado al dólar. Si es dólares, imagínate, saltan a una pata, ¿no? Esta es una situación. Entonces, en el Excel que maneja el pensamiento liberal, es si yo le doy dólares a cambio de la LELIC, no usan los pesos de la LELIC para irse al dólar y evito la corrida. Pero bueno, eso es un delirio. El problema también es que el ajuste del tipo de cambio, es decir, de evaluar la moneda, sincerarla, dejar el precio fluctuante a nivel de mercado, liberar el cepo y todas esas cosas que se usan como eufemismo, significa devaluación. Y eso repercute directamente en precios. La hiperinflación no está atada solamente a las LELIC y a que los bancos tensionen el tipo de cambio. Está acá a disposición de que toda la economía nacional, tengan o no tengan LELIC abajo del brazo, por la hiperconcentración de riqueza que hay en este país, tensiones sobre el tipo de cambio y dolaricen la moneda. A ver, digamos que las nuevas listas de precios que están mandando los supermercados no tienen una racionalidad, es aumentar la rentabilidad como sea. No hay una pista atrás de las LELIC en el aumento de los precios. Claro. Hay una pérdida de precio relativa, hay una idea de buscar que los precios encuentren su techo. Es decir, ¿cuánto me puede engarpar el paquete de fideo? Esa es la lógica del aumento. Y después lo voy regulando. Primero lo tiro para arriba y después lo regulo. En esa idea de vamos a tener 6 meses con presión inflacionaria y después se va a estabilizar, es libero todos los precios, se van al pingo y después ya quedan acomodados. En condiciones de no consumo. En la Argentina ya pasó en los 90. Recesión. No, bueno, eso, abrir los mercados implica recesión. Abrir el comercio exterior y que entre cualquier producto del extranjero provoca recesión porque eso más imposiciones arancelarias, es decir, el liberalismo puro provoca lo que provoca. Pero ahí hay un atolladero económico de la SAN 7 en el horizonte político que yo no sé cómo lo van a resolver. Realmente, si yo me abrazo a las convicciones ideológicas de Milei, se pone de sombrero la economía rápidamente. Claro. ¿Cuánto va a tamizar la política en todo esto? ¿Qué sé yo? De su idea de que las LELIC son una estafa y que es el mecanismo que utilizan los bancos para no laburar, que en su momento durante la campaña, por ejemplo, lo dijo abiertamente. Milei decía que los banqueros trabajen de banqueros. Que trabajen de banqueros, se pongan a laburar, dijo. Lo gritó por los 4 vientos. La verdad que darle dólares no es ponerlo a trabajar, es darle dólares. Cambiarle bonos en pesos por dólares. La verdad está lejísimo de se pongan a laburar. Van a ponerse a timbiar con dólares en el extranjero. No hay mucha más vuelta para darle al asunto. Eso es un aspecto del problema. Entonces, ya de su convicción ideológica a lo que va a hacer, ya hay un cambio brutal de idea. Entonces, andar anticipándose, no lo sé. El segundo atolladero que tiene Milei lo expuso ayer, por primera vez en estos 8 días. Que uno pensaba, bueno, ¿cómo va a ser el chango este?
para traducir una parte de sus expectativas políticas en la vida real de la Argentina. ¿No? Digo, se va a llevar puesta la institucionalidad política de la Argentina, es decir, bueno, lo que tenga que privatizar por ley, lo voy a privatizar por decreto, y a la miércoles. Lo privatizo por decreto y después que me lo apruebe la bicameral en marzo. Pero yo ya en el medio lo consumé. Privaticé las empresas, las malvendí, las tiré por la ventana, junto todo los conflictos en la calle y le doy para adelante. Eso era una posibilidad, pues la verdad que el tipo lo decía tan abiertamente, voy a privatizar todo, las 23 empresas del Estado, vamos a privatizar. Claro, pero algunas son por ley. Lo que planteó es que va a haber una ley ómnibus. No dijo una ley ómnibus. Todavía seguimos en el terreno de la incertidumbre. Por eso dijo extraordinarias. Voy a llamar extraordinarias con un paquete enorme de leyes. Enorme, sí. Un paquete enorme de leyes no es una ley ómnibus. Una ley ómnibus es una sola ley donde se derogan 300 leyes, 200 artículos, se disponen 400 normas. Sí, esto es un paquete de leyes, que el paquete de leyes te permite negociar una por una, no artículo por artículo. Es distinto a la técnica legislativa. Pero ya es una definición de que voy a mandar al Congreso, en momento de mi mayor fortaleza, que es el momento en que acabo de ganar la elección, voy a mandar un proyecto de ley para que el Congreso se haga cargo de sanción. No puedo esperar al 1 de marzo. No puedo esperar. Es decir, necesito un tratamiento urgente. ¿Lo pone ante un atolladero? ¿En qué sentido? Necesita los acuerdos superestructurales, de lo que tanto se ha quejado durante la campaña, necesita de la casta, necesita ir y sentarse con una clase política que controla los resortes institucionales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a negociar las condiciones de mayoría. Te pregunto, ¿cómo ves eso? Porque, por ejemplo, se habla de Schiaretti y Randazzo articulando como un ariete desde Milei hacia una convocatoria al peronismo. ¿Lo ves posible? Yo te puedo hacer una pregunta. Vos hace 72 horas atrás, ¿veías como posible que Daniel Scioli y la presidenta fallida de un banco, Diana Mondino, se reunieran juntos y se pusieran sonrientes en una fotografía en la puerta de Planalto de Itamaraty en Brasil? ¿Lo pensabas? Decime la verdad. Yo pensaba que no. Scioli ahora estaría continuando sus funciones. ¿De qué es capaz? ¿Vos pensabas que se podía llegar a rumorear sin desmentida de que Sergio Massa iba a trabajar para Greylock Management Capital en 48 horas después de una elección? Yo la verdad, a mí no me sorprende, pero que pensaba que todo fuera tan en shock y que pasara como... Y sí, si pasaron estos 4 años donde lo único que se censuró fue la crítica y las tensiones internas, bueno, era lógico que termináramos en este embrollo. ¿De qué es capaz la clase política, la representación autoproclamada del peronismo en la Argentina? Es capaz de cualquier cosa. Capaz de cualquier cosa, con lo cual aventurarme sobre lo que van a hacer tipos que ocupan una banca a título individual sería medio audaz de mi parte. Yo no sé que... Cuando fue el macrismo se decía, queremos que le vaya bien a Macri porque si le va bien a Macri le va bien a la Argentina. Lo escuchamos de muchos dirigentes. Bueno, lo dijo el presidente Alberto Fernández a la primera entrevista que le dieron, si le va bien a Milei, le va bien a la Argentina. Eduardo Valdés habló con Eduardo Ornequian y con Pos, el nuevo... Nicolás Pose. Nicolás Pose, el gerente general del Aeropuerto Argentina 2000, actual jefe de gabinete que eran los 2 empleados de Ornequian. Hablaron. Claro, Nicolás Pose, que va a ser jefe de gabinete y que es un hombre de Ornequian. ¿Y Eduardo Valdés? No lo querés decir, que trabajó para Ornequian. Hablaron entre ellos para facilitar el encuentro entre Javier Milei y Alberto Fernández, un esquema de transición. ¿En qué época trabajó Valdés? No sabía. No, bueno, yo calculo que con Rafael Bielsa también en el mismo esquema. Ahí tenés un... Bueno, Ornequian de hecho fue el que hizo el vínculo Milei y Alberto, ¿no? Tendió el puente. Sí, a mí, a ver, yo creo que las líneas están entendidas. Guillermo Franco fue funcionario de este gobierno hasta hace 2 minutos. Sí. Ferraro, que dijo que el gasoducto no lo pagamos con la nuestra, pero no lo usa nadie, fue funcionario de Antonio Cafiero. Milei se definió como menemista. Y piensa en Adrián Menem como uno de los nombres posibles para tener relevancia dentro del sistema legislativo. Sí. Y a Carlos Menem lo despedimos con honores en el Congreso de la Nación. A venir a sorprenderse a esta altura de la historia del transformismo ideológico del que es capaz la clase política sería, pero de una inocencia
Yo lo cité, al gordo José, al querido compañero, que decía, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. No, claro, bueno. Yo creo que el atolladero político, él necesita resolverlo. Está claro que si alguien dice, voy a mandar al Congreso, ¿para qué vas a mandarlo al Congreso? ¿Para exponer tus debilidades de incapacidad de construir acuerdos parlamentarios? Entonces, la verdad que a priori, Fer, es todo esto es es especulación. incertidumbre. Vos Va lo a que haber decís un- que lo que va a hacer Milei es arrancar con decreto. No va a ir No. Ayer dijo otra cosa. ¿Cómo voy a decir que va a arrancar por Ah. decreto? Ayer dijo que va a mandar a la Cámara parece una ley. Sí, leyes de reformas. Lo que debe estar Reforma del pensando. Estado, reforma laboral. Hasta ahora ha cambiado varias veces de idea, en 8 días, faltan todavía 13 más, es decir, falta más de lo que pasó hasta acá, que ya cambió 8 veces de 8 ideas distintas. Con lo cual, no sé cuánto va a ser de este envío legislativo, o quién está trabajando Eso es una incertidumbre. Debe haber gente laburando, de Ernequian y demás, te arman leyes, y aparte... Sí, perdón, esa Urnequian. Tenés a Macri, tenés a Paolo Roca, tenés a Funes de Rioja, que ya pusieron nombres en el gabinete de Javier Milei. Macri esencialmente es un vago. Yo no sé cuánto está queriendo ordenar. Viste, aparte es un chabón que un día está preocupado por colarle el gabinete a Milei, al Sí. otro día está preocupado por si Riquelme se puso calzoncillo blanco o calzoncillo rojo, y le manda a Servicio de Inteligencia a espiarlo. A mí yo no sé, Macri, cuánto debe estar activando adentro de la fuerza de Juntos por el Cambio, o las fuerzas de Juntos por el Cambio se están moviendo para acercarse a Milei por pasión por el conchavo. Porque la verdad que es esa, digo, Torres sale un día y dice vamos a apoyar la gobernabilidad, el otro día está llorando de que no puede pagar el gobernador electo de Chubut, sí. que no puede pagar los aguinaldos. ¿Qué sé yo, campeón? Igual, perdón. Igual Arcioni no lo pagó nunca tampoco, ¿no? Lo que planteó Torres es que se haga cargo este gobierno, No, sí, es insólito. que Pero va a ser un discurso que va Pero evidentemente nadie a está escucharse ordenando. mucho, ¿no? Nadie Esto está de ordenando. la pesada herencia de Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina Kirchner. Se va a hablar mucho de eso como para justificar las barbaridades que va a hacer Milei, ¿no? Mirá, en el periodo 2016-2017 se escuchó todo el tiempo también. Y aún así no alcanzó para poner la tapa a la debacle económica. Mirá, la idea de que, bueno, hay que soportar un ajuste es hasta que el ajuste te llega al bolsillo. Cuando vos no podés comprar, se termina la pasión por el ajuste. No, esto no estamos hablando de la democracia representativa ha llevado la discusión política, cada vez la ha encerrado más entre más juegos llaves. Hoy está encerradísima entre 7 juegos llaves la discusión política en Argentina, y nuestro pueblo, en la orfandad del debate político en la Argentina, y con representaciones sociales, sectoriales, que evidentemente están en su momento más raquítico en nuestra historia. Uno se puede parar en Constitución, como pasa con los canales de televisión, incluso con C5N, buscando a alguien que putea a Milei, y lo que encuentra es gente que dice, bueno, hay que hacer un ajuste, hay que liberar todo. Lo privado es lo mejor. Pareciera que nos sorprende la idea de que alguien venga y diga lo privado es mejor que lo público. La verdad, es el testimonio que ha dado nuestra clase política. Es difícil encontrar a alguien encaramado en el peronismo, en las instancias de poder, que mande a sus hijos a una escuela pública. Es dificilísimo que se atiendan en el hospital público. Es difícil. Si vos has transformado la idea del ascenso social, en lugar de ser público, es privado, es lógico que tu pueblo esté pensando que el ascenso social es privado. Mi viejo, cuando tenía obra social sindical, era apasionado. En los 90, los trabajadores buscaron ir por la prepaga. Es así, digo, fuimos poniendo en un embudo, muchas veces en nombre del peronismo, donde el ascenso social era un mundo privado, sí, no un mundo público. Y hoy hay un ideario en torno a eso. ¿Nos vamos a sorprender? No puede sorprenderte. Hoy tuvimos 2 años en la pandemia sometiendo a nuestro pueblo a desconfiar del que tiene al lado, al aislamiento, a donde quien tenía alguna incapacidad para la vinculación social empezó a encontrar en las nuevas tecnologías una nueva forma de capacidad de vinculación social que le permitía sentirse
tenemos la realidad que tenemos, la que forjamos. Y en esa realidad está la idea casi abstracta de que hay que aceptar un ajuste, pero después viene el ajuste en el bolsillo, concreto, material. Y ahí cambia la perspectiva. Finalmente te pregunto algunos apuntes para pensar la etapa que se viene desde el movimiento nacional. Para mí viene un periodo... El tema es, ¿qué entendemos, no? A ver, yo creo que el movimiento nacional va a estar atravesado por una multiplicidad de debates. Va a haber quienes busquen en la lata de Nesquik, ¿no? Busquen la rápida restauración popular en la Argentina y piensen que la clave es abrazarse a cualquier candidato con aptitud electoral para ver cómo en la próxima, por arte del azar o por arte del deterioro de la otra fuerza política, se llega al gobierno. Sin proyectos, sin discutir qué vamos a hacer, sin discutir cuánto de esto se desarma y cuánto de esto se deja, cuánto de las conquistas que logren incorporar Milei sea. Hay mentes afiebradas que sueñan con la Asamblea Legislativa. Yo lo relativizo una parte importante de esas ideas en el camino, sobre todo porque la Asamblea Legislativa la protagoniza esta gente, ¿no? Digo que no es garante, está pensando a ver qué cobra dentro de la Cámara que otra cosa. Yo me inclinaría en pensar que el tiempo que se nos viene tiene que asumir un protagonismo de la militancia, que es necesario repensar la organización de nuestra comunidad, la organización de nuestro sector social, la organización de nuestro pueblo. Yo creo que cada uno debe hacer un balance fuerte, las instancias colectivas de la Argentina necesitan hacer un balance fuerte de qué pasó que nuestro pueblo, como un embudo, sin que nadie les mintiera esta vez, fue decidir exactamente lo contrario a lo que nosotros proclamábamos. Y eso nos exige a nosotros un punto de maduración sobre la permeabilidad de nuestros proyectos políticos. Y eso implica revitalizar, redimensionar, poner en debate y en tensión interna cada uno de los núcleos orgánicos que organizan las organizaciones libres del pueblo en la Argentina. Creo que hay que volver a reafirmar convicciones. Tenemos que tener en claro qué país necesitamos. Lo que no nos puede pasar es que uno se abraza al atajo de un candidato y después ese candidato toma las definiciones absolutamente contradictorias a lo que son nuestras convicciones y nosotros las aceptamos igual porque nuestras convicciones no son firmes. Porque da igual enfrentar al FMI que ir a acordar con el FMI. ¿No? Digo, que dé igual semejante trazo grueso de nuestra historia política es un problema. Entonces hay que reafirmar las convicciones. ¿Qué significa construir independencia económica? ¿Qué significa construir soberanía política? ¿Qué significa construir justicia social? Antes de reprochar a nuestro pueblo las debilidades políticas, hay que reprochar las debilidades ideológicas de la militancia. Y el aspecto más central es lo que vaya a pasar en los próximos 40 días. Hay que cuidar a nuestro pueblo, porque el ideario liberal libertario, como dice el presidente Javier Milei, que es el primero de la historia, implica un shock muy nocivo para la vida social en la Argentina, para el desarrollo económico de los sectores populares en nuestro país. Va a implicar un dolor social muy profundo en un hábitat político y social que ya es complejo.